Buenísimo. Ahí va. Vamos a ver un videíto. Vamos a ver un videíto más o menos de 5 minutos que nos va a introducir en el tema. La persona a la que vamos a escuchar se llama Guadalupe Nogués. Probablemente algunos la conozcan, ella trabaja en comunicación es bióloga, trabaja en comunicación de la ciencia, ha trabajado mucho, inclusive ha publicado un libro sobre el tema de posverdad, centrado en la cuestión de los movimientos antivacunas, que lo vamos a usar como disparador, como disparador y como centro alrededor del cual vamos a desplegar los temas de la clase de hoy. A ver, esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Porque hay muchos experimentos que podemos hacer y mucha evidencia de que una cosa es correcta y la otra no. Si nos movemos a otro que quizás también tiene esa categoría, pero tiene implicancias más concretas en la vida diaria, podría ser la discusión entre la gente que está convencida por toda la evidencia científica de que nos tenemos que vacunar y los que opinan que quizás mejor no, a pesar de toda esa evidencia. Donde ahí podemos debatir las verdades y aplicar el método científico para ver qué sabemos y qué no sabemos de eso. Pero por otro lado, las decisiones que van a tomar tienen implicancias personales y de salud pública, ¿no? Respecto a vacunarse o no vacunarse. Ahí se empieza a poner un poquito más delicado, ¿no? Sí. Bueno, ahí es, bueno, ese concretamente es uno de los temas que a mí más me preocupan y en donde vengo trabajando hace ya varios años. Y hay un poco de todo. Ahí no solamente es delicado el problema porque las consecuencias son consecuencias que nos afectan a todos, porque cuanto más porcentaje de la vacunación, perdón, cuanto más porcentaje de la población está vacunada, más protegidos estamos todos. Eh, Sino que hay muchas más sutilezas en razones por las cuales las personas pueden no vacunarse. Hay mucha gente distinta y cada preocupación es como una preocupación muy única. En ese sentido eh, es central conocer qué es lo que le preocupa realmente a la otra persona. ¿Vos en eso conociste a alguien Sí, sí. y con qué En qué general decía? escuché los argumentos de teorías conspirativas de que es todo un negocio de las farmacéuticas, ese es uno de los argumentos que Sí, escuché. Otro es posibles efectos colaterales que no te los dicen claro. y tengo miedo que pase eso. Y el otro es el argumento que escuché también de vivir más con la naturaleza y que sea lo que la naturaleza nos va dando y no poner en nuestro cuerpo cosas distintas a las cosas que hubiéramos recibido de manera más, entre comillas, natural, ¿no? Sí. Esos son los que fui escuchando a lo Esos largo del son, tiempo. sí, acá en nuestro país esos son los más comunes dentro de las personas que tienen esta postura. Pero dentro de los ejemplos que vos diste ya hay distintas cosas. Ujú. Entonces tenés los que piensan que todos nos mienten, ya es una cosa más conspirativa, del estilo de lo que decíamos antes, y por supuesto no se puede generalizar porque de vuelta hay como muchos matices, ¿no? Pero para ilustrarlo, digamos, ¿no? Si una persona piensa de manera conspirativa, de hecho muchos de esos que piensan todos nos mienten con vacunas, también piensan que la Tierra es plana o también piensan otras cosas conspirativas. Es como un combo. No llegamos a la luna. No llegamos a la luna, es un clásico. Paul McCartney se murió y el que está ahora es un doble. Bueno, Eh, esa es verdad. es obvio. Hay un montón pero son muy pocos los que piensan eso. La verdad que son poquísimos y no sé si mueven la aguja en lo que es salud pública. Y además otra cosa, ese perfil de personas realmente suelen, lo que se sabe de las investigaciones es que suelen llegar a esas posturas conspirativas por haber sufrido mucho antes. Algo les pasó, los angustió, se sintieron muy solos, algo los defraudó. Y bueno, poco a poco se instala esa postura. Entonces, a mí personalmente, en ese caso, por supuesto, ellos a mí posiblemente me detesten con las cosas de vacunas, es algo que me suele pasar. Eh, pero a mí
nada, me da mucha como preocupación, digamos, en sentir, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para que pase esto, para que se sientan así, porque es muy angustiante vivir con la idea de que todo el mundo te miente. Pero bueno, al mismo tiempo se sostienen entre ellos, ¿no? Porque ellos son los que saben la verdad y eso, bueno, quizás les da un reaseguro que, que está bueno dentro de lo complejo de la situación. Entonces, eso curiosamente no me preocupa demasiado en términos de qué puedo hacer yo al respecto. Así me preocupa por una cuestión más humana. Pero después, por ejemplo, lo otro que decís de los que quieren vivir más con la naturaleza, o eso que es muy, muy frecuente, sobre todo en los últimos años. Y es una postura bastante más mayoritaria. Y ellos no tienen mucha cosa conspirativa. De hecho, es una cuestión de valores propios, una manera de vivir, de mirar el mundo, digamos. Pero esas personas no es que tienen una oposición total a vacunarse. Tienen lo que nosotros, digamos, en este campo llamamos reticencia. Es como un tercer grupo, ¿no? Están como los que están a favor de las vacunas o neutros ante las vacunas. Digamos que si se les dice vacunate, van, se vacunan, no se les mueve un pelo. Los que están en contra, que desconfían, que todos nos mienten, que es los que decíamos recién. Pero este tercer grupo, el de los reticentes, primero, son bastantes más que los antivacunas verdaderos, bastantes más, tipo, es difícil estimarlo, pero hay investigaciones que hablan de proporciones de 3:1 hasta 10:1. ¿Okay? Pero lo que tiene de bueno este grupo, en términos de salud pública, es que si uno habla con ellos de una manera muy especial, es posible que cambien de actitud o que no cambien de actitud, pero digan, está bien, me vacuno. Bueno, hasta acá. Hay que tener en cuenta que este video es previo a la pandemia, ¿sí? Es prepandemia, creo que es de 2019. Bien. ¿Comentarios? ¿Algún comentario saliente, emergente, antes de que arranquemos con la presentación? Arranco entonces con la presentación, que es el tema de la clase de hoy. Ahí, a ver. Ahí estamos. ¿Lo ven? ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Bien, ahí arrancará. Muy bien. Bueno, le hemos puesto el título Fake News, Posverdad e Infodemia, una mirada desde la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Bueno, nos referimos entonces cuando hablamos de infodemia, esto es un neologismo que se acuñó durante esta pandemia, desde el principio de esta pandemia, que es, por decirlo así, una epidemia de desinformación o de mala información, que se supone que surge del hecho de que temas que eran específicos de los especialistas o del periodismo de ciencia pasan a ser tratados, digamos, de manera mucho más amplia, pasan a estar omnipresentes a cada momento, en todos los noticieros, en todos los lugares, digamos, en todos los medios de comunicación se habla de cosas que eran específicas o de especialistas o del periodismo de ciencia o de la divulgación. Esto está relacionado con otros dos conceptos, con otros dos neologismos. Neologismos son palabras nuevas que aparecen y que quedan instituidas con un significado establecido, que son fake news y posverdad. Cuando hablamos de fake news, que en inglés es noticias falsas, literalmente,
podemos referirnos no solo a noticias falsas, digamos, algo que se dice que ocurrió y que no ocurrió, o algo que se dice que es real y no es real, sino además a narrativas engañosas o falaces, que ya es un tipo de discursos de otro nivel, es un discurso armado, y más que un discurso, más que un enunciado, es una estructura discursiva o una acción discursiva. Una narrativa puede ser engañosa porque se mencionan hechos o supuestas verdades sin tener evidencia de ellas, sin tener evidencia científica de ellas, ni evidencia de ningún otro tipo. Se puede hablar de narrativas engañosas porque están sustentadas en datos falsos, en información cambiada, manipulada, o también puede haber narrativas engañosas sustentadas en información verdadera, en datos verdaderos, pero sesgados o manipulados. Hay un filósofo de la tecnología, digamos, finales del siglo pasado, Günther Anders, que es uno de mis preferidos, que dice que ninguna mentira que se precie se basa en información falsa. Las mejores mentiras se basan en información verdadera, pero bien puesta en los lugares donde es más efectiva. Y el concepto de, perdón, a ver, fuimos para atrás, vamos para adelante. ¿Una pregunta? Sí. Pregunta acá Flor Carnevale, si las teorías conspiracionistas de las que se hablan en el video pueden ser pensadas dentro de lo que son las fake news. Las teorías conspirativas, sí, pueden ser pensadas dentro de lo que son las fake news, pero en esta concepción más amplia, que es no como enunciados falsos, enunciados que se dice que son verdaderos pero son falsos, es decir, bueno, que te digan que la Tierra es plana, obviamente es un enunciado que podríamos decir que es falso desde todos los puntos de vista según la información con que contamos, pero el punto central, creo yo, de las teorías conspirativas es que son narrativas, no son simplemente enunciados o datos que se dan a conocer y que no son ciertos, sino que son estructuras narrativas, son visiones del mundo, son constructos donde entra en juego información científica o pseudocientífica, pero también elementos ideológicos, elementos políticos, y que son básicamente matrices de interpretación de la realidad. Son algo bastante más complejo que noticias falsas. Pero vamos a ir para adelante con esto. No sé si respondo la pregunta, pero igualmente vamos a avanzar un cachito porque en realidad vamos a estar hablando de esto todo el tiempo. El concepto de posverdad probablemente seguramente lo han escuchado nombrar, es una palabra que se ha puesto de moda. En el año 2018 ha entrado en el diccionario Oxford de la lengua inglesa como, bueno, post-truth, posverdad. Se refieren a esto como la prevalencia de los aspectos emocionales de la información por sobre los aspectos fácticos, o sea, más que si es verdad o si es mentira, lo que decimos importa si logra el efecto buscado, si apunta a los efectos emocionales que hacen que la gente se lo crea. Esta es una interpretación posible de posverdad, una interpretación más, digamos, menos fáctica y más filosófica, podría decir, bueno, la posverdad es un estado en el cual la verdad ya no importa que se diga la verdad, lo único que importa es que con el discurso logremos convencer. Posverdad es un concepto complicado, creo yo, esta es una opinión mía, obviamente no soy el único que opina esto, pero es una opinión. Lo complicado de este concepto de posverdad es que es impuesto desde el poder y suena como una cuestión neurótica de, digamos, gente con mucho poder que se pregunta, ¿qué pasa que la gente no nos cree? Entonces, es cierto que puede causarnos indignación
ciertos movimientos como, por ejemplo, bueno, el terraplanismo, como los negacionistas de la pandemia, puede causarnos indignación y decir, bueno, ¿cómo puede ser que no crean en información que está científicamente comprobada, corroborada, y que es la mejor información de la que disponemos para poder actuar en consecuencia, hacer algo, dar soluciones a esto? Bien, creo que acá se confunde o se mezclan, se mezclan aspectos de la verdad epistémica de la ciencia con aspectos de lo que es el poder. Y vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata esto que estoy diciendo. Una pregunta Sí, que te quería hacer. sí. Con respecto a la posverdad, me Sí. parece, no sé, hay una relación directa con el posmodernismo, ¿no? En donde todas las opiniones son válidas. O sea, Mirá, la subjetividad es más importante, la subjetividad individual es más importante que la subjetividad compartida, porque no hablemos de objetividad, ni siquiera en la ciencia, yo me niego a hablar de objetividad, sino una subjetividad compartida, ¿no? O consensuada, digamos. ujú. Pero en los movimientos postmodernos, aparece el individuo como la unidad principal y se deja de lado todo lo que sea colectivo, digamos, ¿no? Sí, de hecho, ninguno de estos problemas, tal vez esto no lo dije, ninguno de estas cuestiones de la posverdad, ni la posverdad, ni la infodemia, ni la información falsa, son fenómenos nuevos. Hay hay correlatos en diversas épocas históricas. La cuestión del posmodernismo fue una discusión muy encarnizada en los años 90, sobre todo, y donde es cierto lo que decís, el posmodernismo tenía esta cuestión sigue teniendo adeptos a este tipo de pensamiento, con mucha raigambre en los ámbitos intelectuales, donde se decía, bueno, este es el fin de las ideologías, y se da lugar como una especie de anarquismo epistemológico, donde, como bien decís, lo importante es lo que yo pienso y hacer prevalecer mi opinión personal. Con la cuestión de las redes sociales, yo creo que esto se refuerza porque hay un elemento técnico, tecnológico que refuerza esto. Esta ilusión de que soy más libre porque puedo decir lo que quiero, y no solo decir lo que quiero, sino que publicar lo que quiero y que lo vea mucha gente a través de un dispositivo tecnológico, tiene mucho que ver con cristalizar modos de pensamiento y de funcionamiento social que estaban latentes en la sociedad. Con lo cual, esto que bien señalás acerca del posmodernismo, en la lógica de las redes sociales encuentra un modo de materialización muy particular y muy afín a ese tipo de pensamiento. Con lo cual, esto, de mi parte, es una prueba de que ninguna tecnología es neutral respecto del funcionamiento social. O sea, las tecnologías que se imponen favorecen a unos actores sociales por sobre otros, las tecnologías imponen conductas, y a la vez algunas tecnologías tienen posibilidad de que desde abajo, por decirlo de alguna manera, los sectores sociales se empoderen o se apoderen o puedan utilizarlas en beneficio propio. Pero en ningún caso las tecnologías son neutrales. Volvamos un poquito acá, no sé si respondí tu pregunta, pero como Sí. vuelvo a decir, vamos a seguir hablando de esto a lo largo de toda la presentación. Entonces, desde la cultura científica estándar, desde los
de los paradigmas estándar de la cultura científica, suponemos que estos problemas de posverdad, de infodemia, de fake news, surgen por estas causas, por desinformación del público, por ignorancia pública, por irracionalidad pública, por falta de cultura científica. ¿Sí? La primera clase trataba sobre este tópico. ¿Qué es la cultura científica? Bueno, al público le falta cultura científica y por eso pasan estas cosas, por eso surge el movimiento terraplanista y este tipo de cuestiones. De esto he visto artículos publicados, incluso de asociaciones vinculadas con la actividad científica, o por mala comunicación entre los especialistas, entre la comunidad científica y los legos, como se llama, al público que no pertenece a la comunidad científica. Ahora bien, ¿cómo entendemos entonces a la comunidad científica, a la cultura científica y su papel en la sociedad? Mayormente, desde los paradigmas estándar de la cultura científica, y ya vamos a ver lo que son esos paradigmas estándar, ¿a qué me refiero con esto? Se ha concebido a la cultura científica y a la comunicación de la ciencia como una tarea por hacer, y como una tarea que tienen obligación de hacer las instituciones de la ciencia, las instituciones de la ciencia con apoyo de la política, del Estado, el Estado vinculando a la comunidad científica con el resto de la ciudadanía. La concepción más estándar de la comunicación pública de ciencia y tecnología, o de divulgación científica, o de comunicación de ciencia al público, y esto lo he corroborado empíricamente en quienes me han entregado la actividad 1, que esto es la concepción prevalente, es la transmisión del conocimiento del ámbito de los expertos al ámbito público, al ágora pública, a la ciudadanía, a los legos, o como querramos llamarlo, al no científico. La transmisión de un mensaje. Es decir, si se transmite un mensaje de la comunidad científica al resto del público, las condiciones ideales es que ese mensaje sea transmitido sin alteración, que el canal de transmisión o el mediador sea neutral, que no agregue significado a la información que brindan los expertos, es decir, es la circulación unilineal del conocimiento, la difusión hacia el público. Esta concepción es la típica del movimiento de alfabetización científica. El movimiento de alfabetización científica surge en Estados Unidos en la década de 1950. Un momento álgido, digamos, el momento en que se consolida la alfabetización científica es en 1957, con las primeras encuestas organizadas por la Asociación Estadounidense de Escritores Científicos, una encuesta que consultaba en el público general el nivel de conocimiento sobre ciencia, el nivel de interés y la actitud positiva o negativa del público hacia la actividad científica y tecnológica. Entonces, en 1957 lo que ocurre es que esa encuesta de alfabetización científica dio pésimos resultados, o sea, la gente aparentemente sabía mucho menos o tenía una actitud mucho más desapegada hacia la actividad científica y tecnológica que la que los que organizaban la encuesta esperaban. Y esto coincide con un hecho fundamental en 1957, que es el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, a cargo justamente de los soviéticos. Entonces esto fue una tragedia en el ámbito, en Estados Unidos esto es una tragedia, digamos. Los soviéticos, digamos, el enemigo nos adelanta en la carrera espacial, que en ese momento era el gran paradigma del desarrollo tecnológico como meta de la humanidad en general, y los malos conocimientos de ciencia que tiene el público
en la teoría, digamos, en el paradigma de alfabetización científica, en teoría justificaban este atraso tecnológico, el hecho de haber sido adelantados, aventajados en la carrera espacial, con lo cual la ignorancia del público era un obstáculo para la democracia, es decir, para las naciones occidentales que defendían el valor de la democracia, en contrario a el sistema comunista el sistema soviético, que era, digamos, pintado, concebido como un sistema totalitario y enemigo de los valores de la democracia. De manera que la alfabetización científica, cuyos preceptos duran hasta hoy, digamos, hoy sigue siendo la alfabetización científica con algunos cambios, con algunas modificaciones, sigue siendo un paradigma dominante en la cultura científica actual, es decir, sigue siendo una de las formas hegemónicas con las que pensamos a la cultura científica, concibe justamente a la cultura científica como la transmisión del conocimiento de los expertos a los legos, con una unidad de sentido. Unidad de sentido es un concepto del funcionalismo norteamericano. Los que estudien comunicación probablemente estén familiarizados con ese concepto. Unidad de sentido es que toda la sociedad debe entender lo mismo cuando se le habla de un determinado concepto. Acá hay un anclaje entre la unidad de sentido, porque ese mensaje que transmiten los expertos al público, como vimos en la clase pasada, y pueden rastrear en el video de la clase pasada, no solamente tiene un contenido informativo de conceptos científicos, de datos, de información validada, corroborada, verificada, sino que también, como todo discurso social, tiene implícitos valores, tiene implícitos narrativas, y está desarrollado en el marco de dispositivos concretos. Dispositivos concretos me refiero a un libro, a la televisión, a la radio, que imponen sus propios sentidos. Es decir, no es lo mismo decir esto que les estoy diciendo en el contexto de una clase, en el contexto del sistema educativo, que decirlo por televisión, que decirlo por radio, o escribir un libro. Es decir, cada dispositivo tiene sus propias posibilidades de alcance, de interactividad, y eso añade una dimensión significante a lo que se dice. Es decir, lo que se dice no es solo lo que se dice, sino en qué contexto se lo dice, con qué intenciones se lo dice. Esto es algo de lo que habíamos visto ya en la primera clase, el aspecto pragmático de la comunicación, ¿sí? No solamente el enunciado con su sintaxis y su semántica, sino además el acto de enunciación, que añade nuevos significados y que inscribe ese enunciado en una estructura pragmática que funciona en el contexto social, que es diferente al contexto de la práctica científica. Bien, entonces, la alfabetización científica es concebida como una estrategia de acción de la comunidad científica, del Estado, de las instituciones en general, con el objeto de incrementar el nivel de conocimiento del público. Más adelante, hacia mediados de los años 80, este esquema pasa a digamos, se descubrió, entre comillas, que el público no es un bloque al que podemos llamar, al que podemos diferenciar claramente, o que se pueda definir claramente por oposición a los expertos, sino que consiste en grupos sociales con intereses muy diversos, con niveles de conocimiento muy diversos, con preferencias muy diversas, y
la comunicación pública de la ciencia y la cultura científica deben diversificarse para poder llegar mejor a cada uno de esos públicos. De manera que hacia los años 80 y de ahí en adelante, los estudios de comunicación pública de la ciencia y de cultura científica incorporan elementos de la sociología, digamos, se diversifica mucho este campo, surge lo que se llama el campo CTS, el campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, se profundiza el estudio de los diferentes públicos, pasa a ser importante lo que se llaman las representaciones sociales del público sobre la ciencia y la tecnología, es decir, ¿qué piensa el público de la ciencia y la tecnología? Que es esto un poco lo que les venía preguntando yo, bajo la convicción de que es importante saber qué es lo que piensa cada público para poder llegar mejor con el mensaje con diferentes productos. Con lo cual, el mensaje que teníamos al principio, que era el conocimiento, acá se va a diversificar, va a haber diferentes derivaciones de ese mensaje dirigida a los diferentes públicos. Y cada una de esas derivaciones va a estar modalizada por aspectos estéticos, por aspectos, fundamentalmente por aspectos estéticos referentes al mundo del espectáculo y a las lógicas mediáticas. Es decir, los aspectos no cognitivos, es decir, no informativos y no cognitivos, sino estéticos, políticos, sociales, este tipo de valores, se admite que forman parte de la cultura científica, pero son concebidos de una manera como coadyuvantes, como vehículos, como meros vehículos, sin mucha significación. Es decir, como un lubricante para que el conocimiento entre más fácil, le entre más fácil a cada uno. La expresión más cabal de este tipo de esta forma de pensar a la cultura científica es la de, se llama Karl Djerassi, un científico europeo que se dedicaba a la divulgación científica y a hacer obras de teatro de divulgación científica. Decía, hay que pasar la ciencia de contrabando, es decir, me hace acordar un poco a mi mamá, yo siempre odiaba las berenjenas, entonces mi mamá decía, hay que disfrazar la berenjena para que los chicos la ingieran sin sentirle el gusto, sin saber, pero bueno, pasó. O sea, lo importante es pasarle el contenido. Esto es muy... es algo muy, muy patente, muy a flor de piel, esto de hacerle comer a los chicos las cosas que no les gustan, pero que son buenas para la salud, ¿no? Este es un poco el concepto. Acá me cerró, no lo había pensado antes y se me ocurrió, pero creo que es una buena metáfora. ¿Qué es lo que pasa con el conocimiento en el paradigma de comprensión pública de la ciencia? Que es como se llama a este movimiento surgido en Inglaterra a mediados de los años 80. Es repensar la comunicación de la ciencia en función de las preferencias de los diferentes públicos, a veces con consecuencias que nosotros podríamos decir éticamente discutibles, porque esto de pasar la ciencia de contrabando está bueno, y me parece que es muy discutible éticamente esta forma de plantear la comunicación científica, sobre todo cuando la ciencia se legitima desde un lugar de verdad. ¿No es cierto? Bueno, pueden no estar de acuerdo, y de hecho me asombraría si todos están de acuerdo con lo que estoy diciendo al final de la clase. Así que lo vamos a hablar. Hacia el cambio de siglo, a raíz de algunos fenómenos bastante reconocidos como el surgimiento de los organismos transgénicos, de los OGM, de los cultivos transgénicos, que básicamente en el público europeo han sido muy rechazados desde el principio, por razones, ya sea por razones científicas o políticas, o por razones de proteccionismo de mercado, porque en los países, en Francia, por ejemplo, se percibe
digamos, a los cultivos transgénicos como un producto estadounidense para conquistar otros mercados. O sea, no nos vamos a meter en si es verdad o es mentira, si es cierto que son buenos o que son malos, o si esto es importante, porque la gente podría decidir no consumir este tipo de cosas porque no le gusta, y es legítimo. Pero lo cierto es que el surgimiento de los transgénicos, de los alimentos transgénicos sobre todo, generó algo que dentro de la comunidad científica y de las instituciones de la ciencia y tecnología británicas sobre todo, fue percibido como una actitud de rechazo hacia la ciencia. Esto, la crisis de las vacas locas, que fue, creo que en el año 96 tuvo su momento más álgido. La crisis de las vacas locas fue a causa de un prión, o sea, una estructura más simple que una proteína que producía una enfermedad degenerativa cerebral. Esto generó, digamos, alimentó esta cuestión de descrédito, de rechazo público, que desde las instituciones de la ciencia fue interpretada como desconfianza o como rechazo. Las investigaciones sobre el cerebro y la posibilidad digamos, de manipulación cerebral o de manipulación genética. Acá no está el dibujito del ADN que tendría que haber puesto, pero también cabría ponerlo acá. La desconfianza hacia las posibilidades que daba la ingeniería genética, la desconfianza también hacia la ingeniería nuclear en parte. Todo esto fue percibido por el sistema de ciencia público británico, que es el de mayor tradición en el mundo, como una situación ante la cual tenían que hacer algo. Tenemos que hacer algo para recuperar la confianza del público hacia los científicos. Entonces, de lo que se trata es de generar dispositivos de comunicación pública. Quiero decir, de lo que se trató a partir de ese momento es de generar dispositivos de comunicación pública, preferentemente a cargo de cada una de las instituciones, más que a nivel en general, a fin de concertar un diálogo, concertar una relación más fluida entre los científicos y la gente. De manera que la comunicación pública de la ciencia se ata un poco a esta lógica en la cual los dispositivos de diálogo pasan a ser el punto fundamental, pero autojustificado, o sea, justificado de manera autoevidente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, organizamos un encuentro, digamos, de la comunidad de científicos con el público, para que puedan dialogar acerca de ciertos temas. Entonces, el evento es un éxito, tenemos 500 personas, y entonces el departamento de prensa de Relaciones Públicas lo presenta como un éxito. Ahora bien, ¿qué queríamos lograr con esto? Y bueno, que la gente se enterara, y la gente se enteró se enteró de lo que querían que se entere, digamos, logran la participación pública o la injerencia pública en la actividad de los científicos a partir de esas actividades. No sé, pero la actividad fue un éxito. Con lo cual pasa a especializarse la tarea de comunicación, a adquirir un poco la lógica del espectáculo, y actualmente con la cuestión de la dinámica de las redes sociales, en donde es posible medir al momento el éxito o fracaso de una actividad. Digamos, si tenés 100.000 seguidores, bueno, no importa mucho si lo que estás haciendo está bien o está mal. Sos exitoso y entonces la institución tiene mejor imagen pública. Es decir, la lógica mediática, ya sea de los medios tradicionales o de los nuevos medios, se termina comiendo al objetivo propuesto desde el lugar de cultura científica. A este paradigma se llama paradigma de engagement público. Engagement es una
es una palabra que actualmente está muy en boga en el ámbito del marketing y de las relaciones institucionales, y que es esto de, para decirlo, se traduce como implicación, pero es esto de enganche, ¿no? De tener al público enganchado. Que eso tiene, tiene un objetivo, es nuevamente una acción con un objetivo, el objetivo de, en este caso, de lograr confianza y cercanía de la actividad científica hacia el público, o sea, entre la comunidad científica y el público. Todas estas concepciones, estas tres concepciones que hemos visto de la cultura científica como una tarea, como algo por hacer, algo por realizar, en la jerga de los que investigamos un poco estos temas, se llama modelo de déficit, es decir, todos estos modelos tienen algo en común, que es partir de la idea de un déficit, de un gap, de un bache, de una grieta, por decir una palabra que se utiliza actualmente en el lenguaje político, de la que se abusa en el lenguaje político, una grieta entre la ciencia y el público, una grieta entre la comunidad científica y tecnológica y la gente. Digamos, se parte como de este axioma. Hay un problema de la gente con la ciencia y tenemos que hacer algo. Esa sería un poco la idea de los paradigmas hegemónicos de la cultura científica. Entonces, corregir una supuesta fractura o un supuesto déficit esencial entre la ciencia y el público sería el objetivo general de estos paradigmas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos esquemas de acción que fueron concebidos, como hemos visto, frente a problemas políticos y sociales muy específicos y en ámbitos muy diferentes, primero, de la pandemia actual, segundo, en ámbitos muy diferentes de nuestros países latinoamericanos, donde la relación con la innovación tecnológica, con la producción de ciencia y tecnología, con lo que interpretamos como tecnología de punta o como las manifestaciones, digamos, más desarrolladas del conocimiento, acá donde las vemos como una cosa que se hace en otra parte, ¿qué significado tienen estos paradigmas? Bueno, habría que ver qué significado tienen. En principio, el problema, creo yo y creemos muchos de los que venimos trabajando en esto, es que estos paradigmas de acción, estos modos de pensamiento, esta idea de modelos de déficit, esta idea de que al público le falta conocimiento, le falta cultura científica, y que hay que resolver ese problema, estos modelos han sido importados directamente desde los países centrales, con bastante poca revisión hasta lo que es la actualidad. No me refiero a la práctica, porque hay periodistas científicos, divulgadores, que trabajan de una manera excelente y cuyo trabajo no tiene mucho que ver con estos paradigmas. Pero cuando vamos a la literatura específica de cómo se piensan estos problemas, queda bastante claro que estos paradigmas siguen estando muy, muy vigentes, que se sigue pensando a la cultura científica desde estos modos y con estos esquemas de acción, en el sentido de, ¿vieron el refrán que dice, el que tiene un martillo ve clavos por todas partes? Bien, si nosotros pensamos que tenemos el conocimiento científico, la forma de transmitirlo, entonces vamos a tratar eso nos condiciona a ver en determinados problemas sociales una ocasión para intervenir desde los elementos, desde las herramientas que nosotros tenemos. No estamos describiendo aquí a la ciencia, eso quería decirles, no estamos describiendo a la ciencia o a la tecnología, sino a las formas hegemónicas, las formas más comunes de ver a la ciencia y la tecnología y de concebir
a la cultura científica. Eso es de lo que estamos hablando, que yo la describiría como una forma alienada de ver a la ciencia y a la tecnología. Esto es un poquitito lo que vamos a cuestionar. Entonces, desde estos lugares, desde esta cultura hegemónica sobre la ciencia y la tecnología, se ve a la ciencia como estándar universal de conocimiento y como conocimiento universalmente útil, es decir, hacer ciencia es bueno per se, independientemente de qué es lo que se desarrolle. Esto es un problema, obviamente. Discutir la idea de que sea necesario hacer ciencia es muy difícil discutir o deslegitimar la idea o la necesidad de hacer ciencia, pese a que esto se ha hecho concretamente con intenciones políticas en Argentina. Bueno, hay uno de los textos que van a ver en la bibliografía, creo que de la primera unidad, que es el de Chavasa Ferreira, que cuenta cómo en el año 2016 trataron los medios esta cuestión del desfinanciamiento del CONICET, del sistema científico y tecnológico argentino, y con qué argumentos se buscó deslegitimar la actividad de los científicos, diciendo, por ejemplo, que estudiaban temas que no tenían ninguna importancia, ridiculizando prácticamente la actividad de los científicos. Ahora bien, si nosotros pensamos que la ciencia es un estándar universal de conocimiento, si yo trato de imponerles a ustedes esa idea de que la ciencia es un estándar universal de conocimiento y de que no importa qué se estudie, todo es válido, entonces si yo estoy en un lugar de poder, ese discurso me sirve a mí para legitimar cualquier cosa que yo haga. Con lo cual es peligroso ese discurso en sí. El desarrollo tecnológico como medida de la evolución y el desarrollo humano, es decir, sí, nosotros, ¿cuál sería el objetivo de nuestro desarrollo tecnológico cuando lo pensamos desde esta parte del mundo? Y ser como los países más avanzados. Esto es un problema. Es un problema que veamos a la ciencia y a la tecnología de esa manera. No podemos decir que en algunas cosas no estaría bueno parecernos, pero pensar per se en una situación de atraso, es decir, en una deficiencia, en este déficit científico y tecnológico como un atraso de nuestro país, como un camino que nos queda por recorrer y que ya está prefijado, es un tremendo problema que condiciona enormemente tanto las posibilidades de la política, del desarrollo social, como los propios sentidos de la vida. Piensen ustedes que cuando surge alguna innovación tecnológica de uso masivo, es decir, digamos, un celular, un modelo de celular, que es algo que 2 o 3 empresas lanzan al mundo para conquistar el mercado, pero de repente si ese uso tiene algunas características novedosas o revolucionarias, se impone en todo el mercado, en todo el mundo, y se transforma en el deseo de todos. Con lo cual, esta idea está profundamente relacionada con el sentido de la vida. Y va incluso mucho más allá. En algunos de los textos que están en la bibliografía van a ver eso, que va incluso mucho más allá. Tiene implicancias psicológicas, además de económicas, políticas, sociales. Zona libre de ideología, entre comillas lo puse. ¿Por qué? Porque en esta concepción estándar de la cultura científica se considera a la ciencia, cuando se habla de ciencia no se habla de ideología, no se habla de política. Si hay ideología, entonces no es ciencia. Entonces se deslegitima a un discurso de conocimiento a veces cuando
se identifica que se habla desde una convicción ideológica, cuando en realidad si planteamos un conocimiento científico desde un lugar de democratización, de mayor accesibilidad, de que las tecnologías no tienen por qué ser destructivas y que tendrían que ser diseñadas con criterios más acordes digamos, al cuidado ambiental o al desarrollo humano, desde ciertos discursos, y es frecuente decirse, bueno, pero eso son argumentos ideológicos, eso no tiene nada que ver con la ciencia y la tecnología. Bien, ese es un mecanismo de exclusión del discurso, que se opera a través de las culturas, a través de las culturas científico-tecnológica hegemónica. La perseverancia conceptual en concepciones heredadas de la ciencia y la tecnología, como son la libre de valores. Eso ya lo vimos un poco en la clase pasada, y después quizá me cuenten si pudieron leer el texto de Agustín Courtoisí, que habla de perseverancia conceptual. Ahora bien, todos estos conceptos que tenemos como diagnósticos de cuáles son los problemas sociales relacionados con la ciencia y la tecnología, es decir, que todo esto surge por desinformación, por ignorancia, por irracionalidad, por falta de cultura científica. ¿Son aplicables estos mismos diagnósticos cuando los problemas a los que nos enfrentamos son tan diferentes de aquellos para los que fueron pensados estos paradigmas, estos esquemas de acción de la cultura científica? Cuando lo que tenemos son discursos básicamente trasuntados por lo político, discursos donde, como en el caso del terraplanismo, donde tal vez no es tan importante, no son tan importantes sus ideas sobre geografía o sobre astrofísica, sino básicamente el tremendo infantilismo de pensamiento que buscan imponer como verdad absoluta, impidiendo la posibilidad de poder compartir conocimientos. Daniel hablaba de subjetividades compartidas, porque decía que no se anima a hablar de una objetividad. Yo me animo a hablar de objetividad, siempre y cuando seamos responsables y entendamos qué, y tengamos claro qué entendemos por objetividad. Si pretendemos desde esos mismos diagnósticos enfrentar estos otros problemas, entonces, bueno, surge por deducción qué es lo que hay que hacer. Entonces, comunicar más correctamente, incentivar el interés, promover el diálogo, digamos, estas recetas de acción que de alguna manera nos tranquilizan. Es decir, bueno, si hiciéramos todo esto, que dice acá en la columna de la derecha, estos problemas no existirían. Yo creo que lamentablemente no es tan simple. Lamentablemente no es tan simple, porque la discursividad social es mucho más compleja, y creo que por eso es necesario incorporar algunos elementos de comunicación social que den cuenta de la complejidad de estos fenómenos. Han cambiado los conceptos de verdad, alcanza con contrarrestar la desinformación con información correcta. Estos son interrogantes que surgen como una cuestión de crítica ante estos nuevos fenómenos, que no son tan nuevos, pero que con la pandemia se han quedado muy en evidencia, muy a flor de piel. En primer lugar, yo no creo que haya cambiado el concepto de verdad. Cualquier chico de 5 años sabe cuando está diciendo la verdad y cuando no está diciendo la verdad. Esto no es una cuestión de que una disciplina pueda ser propietaria o dueña de la verdad en sentido dogmático. Lo que sí deja en claro esto es que es imprescindible para enfrentar estos problemas entender qué es la pragmática del discurso. Pragmática del discurso es qué hacemos cuando hablamos, cuando comunicamos, cuando decimos algo. No solamente qué decimos, sino qué hacemos al decir eso. Los objetivos, las intenciones.
los dispositivos en que se dice, las narrativas de las que formamos parte, porque esa es otra cuestión. Nosotros no manejamos el discurso. Cuando entramos al ágora pública a sostener una idea, formamos parte, digamos, entramos en una cancha que ya está marcada. Nosotros formamos parte de los discursos sociales al hablar, no es que manejamos los discursos sociales. Esto es importante entenderlo. La eficacia de un discurso no es lo mismo que, digamos, es diferente de la verdad, de si eso es verdad o es mentira. Esto parece una obviedad, pero en muchas ocasiones se habla como si esto no se tuviera en cuenta. Cuando no es lo mismo hablarle a alguien para convencerlo que hablarle para informarlo de algo, que hablar para seducir sin importancia si lo que estoy diciendo es verdadero o falso, sino más bien cuál es el efecto que logro en el otro. Esta definición, que ya la habíamos visto en la clase pasada, que la repito acá porque me parece genial e iluminadora, de un filósofo del siglo XVII, que es que nada de lo positivo que tiene una idea falsa es suprimido por la presencia de lo verdadero en tanto verdadero. Esto significa que no alcanza con decir la verdad para convencer al otro. Para que el otro pueda desalojar esa idea falsa de su mente y de su vida, es preciso saber cuál es el significado que esa idea tiene en su vida, independientemente de que sea verdadera o falsa. ¿Qué cosas de su vida y de su mundo sostiene esa idea falsa? En el caso del terraplanismo, es evidente que estas personas, para ellos es muy importante, para su narcisismo personal, poder decir, no, yo no creo que la Tierra sea redonda, a mí no me engañan. Bueno, esta es una manera de sostener la identidad personal. Entonces, yo le puedo dar toda la información acerca de cómo sabemos desde hace 2500 años que la Tierra es esférica. Pero si la persona si ocupa un lugar vital de vital importancia, ese pensamiento, esa planitud de la Tierra en su visión del mundo, y no me refiero en este caso al mundo físico, sino al mundo mental o al lugar de esa persona en el mundo, es poco lo que pueda hacer para cambiarlo. Entonces, acá entran en juego los valores, las narrativas y los dispositivos de comunicación, como habíamos hablado y como ya hablamos en extenso en la clase 1. Y bueno, la evidencia de que la comunicación pública de ciencia y tecnología y la cultura científica, en este caso más en general, no es solamente información o conocimiento. No se restringe solamente a la información y conocimiento, y los aspectos estéticos, políticos, sociales, éticos, no son solamente coadyuvantes del discurso, sino que ocupan un rol fundamental, y no solo un rol fundamental. Para los que no somos expertos en una disciplina, es justamente ese es el lugar donde intervenir en el discurso, y esos son los aspectos en los que le podemos discutir de igual a igual a un especialista en una disciplina, un físico, un biólogo. Yo discutirle a un físico sobre la física cuántica sería ridículo. Ahora, sí puedo discutir de igual a igual, en tanto me interesa y en tanto sea responsable de lo que digo, sobre para qué se utilizan esos conocimientos y otros aspectos que hacen a cómo está inserto ese conocimiento en la vida social, política y en el mundo en general, y de qué manera nos incumben a todos. ¿Estoy diciendo con esto que informar correctamente no sirve? No, no estoy diciendo nada de esto. Estamos diciendo que la verdad es algo que impone el poder, y digamos, es el relato que impone el poder, y entonces no tiene sentido hablar de verdad en el sentido en que lo hacíamos habitualmente. No, tampoco estamos diciendo esto. Estas son derivaciones que falazmente se podrían inferir de esto, pero no estamos diciendo nada de esto. Lo que sí estamos diciendo es que el conocimiento científico y técnico asume diferentes funciones en las diferentes narrativas y dispositivos discursivos y de comunicación. Que una narrativa falaz puede ser construida con información verdadera, ¿sí? Una casa horrible puede ser construida con los mejores ladrillos, y a la vez
podemos construir una excelente casa con materiales de mala calidad, pero va a durar poco. Entonces, el conocimiento y la información funciona más bien como los ladrillos en el contexto de estas narrativas o unidades o estructuras más amplias. Vamos al ejemplo práctico del movimiento antivacunas. Lo que se decía habitualmente es que son gente que desconfía de la ciencia, que son gente que cree en información falsa o que necesita información correcta. Ya la escuchábamos a Guadalupe Nogués, que ella cuestiona todas estas ideas y dice, ojo, que todo es mucho más complejo. Ahora bien, lo de Guadalupe Nogués era previo al COVID. ¿Es lo mismo el fenómeno, podemos caracterizar de la misma manera el fenómeno con la pandemia COVID? Cuando se hizo tan evidente que a veces las preferencias por una vacuna u otra tenían mucho que ver con la ideología política de la persona, esto se hizo muy evidente, esto que en otros momentos se dudaba si tenía que ver lo científico, lo político, lo económico, ahora quedó muy en evidencia que está todo muy relacionado. Y bien, hay un libro de la periodista norteamericana Eula Biss, tira un dato muy interesante, que es que, según sus observaciones, no hay diferencia en la forma de ver el mundo o en la información que tienen las personas que no se vacunan, sino que es un problema puramente pragmático. Con la misma información, unas personas se vacunan y las otras no. Entonces, la cuestión es diferente. No tiene tanto que ver con la información. Por supuesto que es necesario transmitir la mejor información y eso es parte del trabajo, sobre todo de quienes tienen que informar. Acá pusimos a Macron, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Eric Clapton. ¿Por qué? Porque ante la medida dictada por Macron, de la prohibición de asistir a lugares públicos a quienes no se vacunen, que fue muy aplaudida o digamos, considerada como muy acertada, de hecho, para mí es absolutamente acertada, desde los lugares comunes de comunicación pública de la ciencia, cuando me entero de que Eric Clapton se va a negar a tocar en lugares donde se le exija a la gente estar vacunada, tengo que pensar, bueno, como comunicador de la ciencia, entonces tengo que estar a favor de Emmanuel Macron y, digamos, cancelar, como se dice ahora con la cancel culture, decir que la gente no tiene que escuchar a Eric Clapton porque tira mensajes satánicos y demás. Bueno, estas pueden ser las consecuencias de aplicar como los viejos preceptos a problemas que son radicalmente diferentes de alguna manera. De modo que hay que, en resumen, revisar nuestros propios conceptos sobre la cultura científica y la comunicación pública de ciencia y tecnología, sobre todo pensando en función de esta nueva forma que tienen ciertos viejos problemas, por ejemplo, si es lo mismo la ignorancia, la desinformación, a el negacionismo, manifestaciones de claro carácter político, donde hay una clara intención de socavar estructuras o de, en mi opinión, socavar incluso la propia convivencia democrática, que necesita de ciertas verdades, es decir, que tenemos derecho a ciertas verdades acerca de las cuales poder discutir para poder convivir, para poder compartir una vida en sociedad y para poder seguir diciendo que esta sociedad en la que vivimos es democrática de alguna manera. Con esto culminamos con la clase de hoy. Nos podemos quedar un rato más para que me cuenten qué les ha parecido, qué dudas les ha generado. ¿Puedo hablar? Puedes hablar. Soy Jordana. Hola, Jordana. En principio, muchas gracias. Excelente todo lo que planteaste y todo lo que nos vas a dejar pensando. Y nada, me encantaría charlar de 800.000 cosas, pero bueno, tomo lo último, ¿no? Cuando mencionas lo de Eric Clapton, que aparece también la subjetividad del propio comunicador,
Vos concretamente, ¿qué pensás que tiene que hacer el comunicador en ese caso? Mirá, no sé si tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que hacer el comunicador en cada caso? Me parece que en principio no tiene mucho que ver que el comunicador interprete la actitud de Eric Clapton como una actitud anticiencia. Me parece un error de diagnóstico, independientemente de lo que yo piense de Eric Clapton, que yo soy fan de Eric Clapton. Y por eso... Pero cuando está en juego un tema de salud pública, perdón, Sí. Cuando está en juego un tema de salud pública, ¿cómo lo encaras? A ver, no sé si entiendo muy bien tu pregunta. A mí porque me parece que obviamente es muy importante a la hora de comunicar ser tan objetivo como sea posible, dentro de lo que uno le es posible, ¿no? Ahora, un comunicador de ciencia tiene que salir a decir que lo que dice Eric Clapton está mal, o tiene que salir a decir que lo que plantea Macron está bien, porque es algo que está fuera de la evidencia científica en algún punto. A uno le parece lo más razonable, pero no tenemos evidencia en este momento. Entonces, es cierto que no hay evidencia. Mirá, yo creo que la actitud de Macron, que además la han tenido otros gobiernos y que acá la deberían tener también, pero opera en el siguiente sentido, en que estás cambiando el significado que el hecho de no vacunarse tiene para el público. Es decir, esto solo se puede hacer desde un lugar de poder, no desde un lugar de saber. No sé si me explico. Sí. Es decir, un gobierno puede tomar medidas que hagan que el hecho de no vacunarse tenga otro significado en la vida de la gente. Es decir, a partir de ahora, en mi vida, no vacunarme, si yo quiero no vacunarme, va a significar que no puedo ir a recitales, que no puedo ir a lugares públicos, que hay lugares donde no me van a dejar entrar, que no, hay muchas cosas que no voy a poder hacer. Entonces, ante ese nuevo significado, ante esa nueva semántica, porque se opera en una nueva semántica, ante esa nueva semántica, y bueno, mis condiciones para decidir si me vacuno o no me vacuno van a ser otras. Es decir, voy a tener que ser mucho más valiente para no vacunarme y no esa valentía de cotillón de decir, no, ya no me vacuno, es todo mentira. Entonces, este tipo de actitudes, digamos, estos cambios en la semántica que solo se pueden lograr desde un lugar de poder político, como bien decís, están fuera del alcance de la comunicación pública de la ciencia. Es decir, yo no puedo a través de brindar información cambiar de esa manera el significado que el hecho de no vacunarse tiene para un determinado público. No sé si con esto respondo tu pregunta. La manera en que a mí me gustaría responder tu pregunta es, ¿y a vos te parece que yo le puedo decir a, no sé, a Nora Barr, a Valeria Román, a tanta gente, tantos excelentes periodistas que conocemos, qué debe hacer ante este caso? Y no, yo no puedo decir qué debe hacer ante este caso. Sería una falta de respeto ante gente que maneja el oficio mejor que yo. Lo que puedo decir es que esta cuestión de que por decirlo de alguna manera, la lucha contra el movimiento antivacunas, que yo no creo que sea un movimiento, porque como decía Guadalupe Nogués, son muchísimas las causas que llevan a alguien a elegir, a decidir no vacunarse, y mucho más complejos son ahora en este contexto de pandemia, mucho más complejo de lo que era. Lo que quiero decir es que hay ciertas cuestiones que hacen a la posibilidad de poder cambiar esa actitud que no tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con otras cosas que están por fuera de nuestro alcance.
Entonces, la idea de que con información vamos a lograr simplemente con información o siendo más responsables en nuestra acción de comunicar o más eficaces en nuestra acción de comunicar, vamos a lograr ese cambio, en primer lugar es errónea. Es decir, corresponde a un modelo de comunicación autoritaria que además es ineficaz. No es que hay algo que yo le pueda decir al otro para que el otro cambie su actitud. Ojalá todos pudiéramos tener la receta de qué decirle a la chica, al chico que nos gusta para que salga con nosotros y nos sea fiel. La verdad es que eso no lo podemos manejar desde la comunicación. Y lleva a, me parece que llega a sentimientos de impotencia o a una actitud a veces, como se ve en la cuestión del manejo de la posverdad, una cuestión neurótica de parte del poder. Es decir, ¿cómo puede ser que no nos crean? ¿Cómo puede ser que ante la verdad y evidencia con la que contamos, la gente elija creer en otras cosas? O como decía en la genial película de Woody Allen, no sé si vieron Crímenes y Pecados, cuando el padre de familia está en la cabecera de la mesa y discutiendo con uno de los hijos, dice, ¿cómo puede ser que elijan la verdad antes que Dios? ¿No? Entonces, la respuesta más honesta que te puedo dar es, yo no sé qué se debe hacer en estos casos. De hecho, casi toda la comunicación pública de la ciencia en los paradigmas dominantes estuvo planteado en torno a esta idea de qué se debe hacer. Mi idea es correr un poco el eje de esto. Hay cosas que no se solucionan simplemente con comunicación. No sé si con esto te respondo. Pero la podemos seguir por un foro o por el aula virtual. ¿Algo más? ¿Daniel? No sé, ¿alguien que no haya, Sí. alguien que no haya hablado, que quiera hablar? Bueno, Daniel. No, yo lo que quería decir, algo sobre esto que venían charlando, es que en definitiva la actitud de Eric Clapton es una actitud personal. Él dice, yo no voy a tocar en donde no se le impide entrar a los que no se vacunaron. Bueno, eso es una decisión de él, que no es discutible. Lo que podría llegar a ser discutible es la decisión de Macron, que involucra a toda la sociedad francesa, que para mí está bien tomada esa decisión. Y más allá de eso, lo que quería recalcar es que, bueno, cuando yo hablaba de intersubjetividad me refería a las verdades universales, no a las verdades de hecho. Decir ahora que, qué sé yo, que un hecho es verdadero o falso, sí, eso está bien, pero que una verdad, que una hipótesis, de hecho, en epistemología tradicional las hipótesis nunca se transforman en verdaderas, sino es que se van verificando, o se van, ¿no? Son verdades provisorias. Son verdades provisorias, o sea, él no habla de demostrar una hipótesis, sino de verificarla, o no solo eso, o refutarla. Dice que la demostración es imposible. Claro, que la demostración es imposible demostrar que algo es verdad. Es imposible demostrar que algo es verdad, pero sí se puede refutar. O sea, se puede decir que es mentira. Cuando se habla de verdades generales, ¿no? Eso es relativo también, porque eso es muy discutido en la epistemología posterior a Popper. Claro. En general, ninguna refutación tampoco es definitiva, porque en general lo que se hace cuando un experimento no te da es corregir las condiciones iniciales, mejorar la hipótesis, hacerla más fina. Claro, por supuesto, se va modificando la hipótesis. Sí. Lo que yo quería decir con respecto a lo que es la transmisión del conocimiento al ego, me parece que lo que habría que transmitir, o lo que había que parte todo de los métodos de educación formal, desde la primaria a la secundaria, no es el conocimiento, no es el hecho científico o el descubrimiento científico, sino es el método. El método científico, como yo decía al principio, me parece que se aplica en todo momento, salvo cuando uno tiene que, como uno no lo racionaliza habitualmente, ¿sí?
entonces se creen cosas, se creen en verdades que no son tales, porque no se utiliza la metodología de razonamiento, de decir, bueno, esta hipótesis está verificada, no está verificada, o se deduce de los enunciados de este tipo que está hablando por televisión, se deduce la conclusión que saca. Sí. En ese sentido, me parece que es más importante la metodología de la ciencia que el descubrimiento científico. Comunicar, o no comunicar, sino transmitir esa metodología. Pero me parece que se tiene que hacer desde la escuela. Es cierto, por supuesto. A mí siempre me extraña esta cuestión de la definición o este lugar común de pensar, bueno, nosotros no sabemos nada de ciencia, cuando todos tenemos a través de la escuela secundaria una formación básica en ciencia y bastante importante, creo yo, por un lado. Después, Daniel, ¿vos viste el video sobre el terraplanismo que en algún momento lo estaban dando en Netflix? Sí, no sí, sé si ahora lo viste. Ahora, sí, es un documental, sí lo vi. Sí, se llama Behind the Curve y creo que lo tradujeron con el horrible título de Más plana que un encefalograma, una cosa así. Bueno, quizá la sigan dando y está bueno que lo vean, pero hay algo que me llamó mucho la atención de eso, Daniel, y respecto de lo que vos decís, y es que estas personas parecen justamente gente que tiene muy incorporada el método científico o lo que ellos creen que es el método científico y esta cosa del hágalo usted mismo, ¿no? A ver, no, yo puedo demostrar por mí mismo que la Tierra es plana y entonces diseñan sus propios experimentos con condiciones obviamente arregladas, sesgadas y todo lo que fuera, pero sí, pero en la última parecen tener muy claro que el método científico es útil o por lo menos no parece gente a la que le falte alfabetización científica. Y esto es lo que a mí me genera la duda. No, seguro, pero estamos hablando de la minoría que hablaba esta periodista científica, la minoría de los, de los extremos, ¿no? Yo me refiero al hecho de creer en la verdad de un discurso, cualquiera sea la naturaleza de ese discurso, por el hecho de la autoridad de quien lo dice. Eso hay que desterrar. El principio de autoridad. Claro. Y podemos hablar de eso largo y tendido. Desterrar desde la primaria. El problema hay que ver si los maestros o los docentes están de acuerdo en desterrar. Podemos hablar largo y tendido de eso. Y el principio de autoridad inclusive de los mismos científicos, ¿no? Porque, qué sé yo, se para un médico frente a la tele y dice que los portadores sanos no transmiten el virus, como pasó en esta pandemia, que los asintomáticos no transmiten el virus, y bueno, y la gente le cree. Es cierto, pero por otra parte, Daniel, fíjate que cuando se nos pregunta a veces acerca de cómo dar confianza al público acerca de la información, la respuesta que habitualmente damos es, bueno, y con la que yo estoy de acuerdo por otra parte, que es recurrir a fuentes de confianza, recurrir a fuentes oficiales, a fuentes calificadas, que no es otra cosa que principio de autoridad. Entonces, sí, bueno, a veces terminamos muriendo en el principio de autoridad. Bueno, no se puede abarcar, o sea, toda la población no puede leer los papers de que salieron en The Lancet con respecto a la eficacia de las vacunas, no. ¿Sí? Y es lo lógico. Sobre todo si no lo quieren saber. No, pero tampoco los puede leer porque no está, no es su, o sea, no es habitual en ellos leer un paper científico, ni tienen por qué serlo, En ese aspecto sí, o sea, las actividades específicas, digamos que se resumen en diferentes sectores de la sociedad. Lo que me refiero es a la metodología de cómo creer un discurso, ¿sí? O cómo creerle a esa autoridad. Porque él lo dice o cómo lo dice.
¿no? ¿Cómo creerle a esa autoridad? Porque la autoridad puede ser del ámbito o no del ámbito, como si una periodista conocida se pone a tomar dióxido de cloro en cámara. Ahí está ejerciendo un principio de autoridad que no tiene nada que ver con la autoridad que le otorga ser una persona mediática, ¿sí? Pero utiliza esa autoridad televisiva como para transmitir algo. Por supuesto, es el poder que da los medios y ocupar un lugar en los medios de comunicación. Claro. Bien. O sea, todo lo que aparece por tele puede llegar a ser verdadero. Y ahora, no, totalmente. Y ahora con Internet, con todo el acceso que tenemos a falsa información o información a que la gente, como vos decías, ahora con los medios actuales cualquiera puede transmitir su discurso, ¿sí? Entonces, el terraplanismo, si era un fenómeno del hemisferio norte en algún momento, ahora también encontramos pibes que son terraplanistas acá en la Argentina, pero porque se enteraron por internet, no porque haya un movimiento terraplanista latinoamericano. Así es, los nuevos medios han reducido la distancia entre hablar y publicar. Así es. Claro, claro. Bien, siendo más de las 20... había hecho una pregunta. Perdón, Ay, otra perdón. pregunta me dicen que hay. Había levantado la mano. Sí, por favor. No, sí, fui yo, pero era más que nada para digamos, como reforzar la idea que Daniel estaba expresando, de lo difícil que es por ahí, yo que estoy en un profesorado, entre nosotros mismos, entre estudiantes, tenemos este tipo de discusiones, de cómo abordamos una cosa que en realidad no conocemos bien, porque tenemos que transmitir algo que es un saber científico, en mi caso de matemática, pero cualquier otro profesorado será cualquier otra materia, cuando en realidad no estamos quizás bien formados en ese ámbito, cuando tendríamos que saber un montón quizás de matemática, de la ciencia en particular, y terminamos sabiendo una parte. Entonces, ¿cómo vigilamos que en el proceso uno no haga que se pierda, digamos, lo que es el método científico que mencionaba Daniel? ¿Cómo uno puede estar vigilando algo que no conoce? ¿No? Pero, entonces, quizás ahí desde los profesorados estamos fallando, pero justamente por quizás esta falta de reflexión que hay sobre esto. Bien. Nada, en cuanto al método científico, hay muchas ideas sobre metodología científica, es decir, las epistemologías de mitad del siglo XX hacia atrás ponen más el énfasis en el método científico, en la normatividad, en cómo debe ser la ciencia, qué características debe tener para que sea válida. Es muy frecuente esta idea de que todas las ciencias deben respetar la metodología de las ciencias llamadas duras o las ciencias exactas. Hoy esta idea es muy discutida, sobre todo desde las epistemologías feministas, que señalan que esta idea de división entre ciencias duras y blandas tiene mucho que ver con la cultura del patriarcado. Yo no entiendo, no conozco mucho esta rama de la epistemología, pero viene pisando fuerte y no me queda otro remedio que meterme más a estudiarla. Y posteriormente, hacia la segunda mitad, hacia finales del siglo XX, se le da menos importancia a esta cuestión del método científico. Ojo, vos en el caso de enseñar matemática tenés un interés particular en todas estas cuestiones, pero es más aceptada la idea de que cada objeto de estudio acepta, requiere o determina que son adecuadas distintas metodologías y maneras de abordaje o de aproximación. Ya no hay una idea tan rígida acerca del método. De todas maneras... Justamente por eso decía cada uno en su especialidad, ¿no? En particular sí, yo en la que estoy. Y además recientemente se aceptan más visiones historicistas acerca de la ciencia, ¿sí? Es
que surge a partir de ver fundamentalmente que la manera en que realmente ha funcionado, se ha desarrollado la ciencia y las diferentes disciplinas científicas no tiene mucho que ver con lo que decían los epistemólogos clásicos de cómo debía ser la ciencia. ¿Se entiende? Bien, les pido por favor que sigamos en los foros. Directamente uno puede entrar, agregar un ítem y iniciar una discusión, una charla. Yo voy a estar atento por cualquiera de estas cuestiones. Cualquiera que quiera consultar, pedir bibliografía, pedir temas sobre temas específicos, sobre epistemología en general, porque este no es un curso de epistemología, pero si tienen específicamente interés por esa cuestión, espero poder ayudarlos en la medida en que me digan qué necesitan o qué creen que necesitan. Bueno, entonces, siendo ya bastante más de las 8, les agradezco enormemente haber estado acá y creo que estuvo bueno. Gracias nuevamente y bueno, el miércoles que viene tenemos a Nicolás González Larrosa, un capo en neurociencia, con el que vamos a estar hablando de ese y otros temas. Todavía estoy viendo si eso va a ocupar toda la clase o mitad de la clase, pero ya lo voy a ir organizando y va a recibir la convocatoria, está con toda la información un poquitito más cerrada. Esto es todo muy en el horno, muy reciente. Así que bueno, muchísimas gracias. Una alegría haber compartido esto con ustedes. No, gracias a vos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias.